Creciendo juntos. Hoy en Creciendo Juntos. Comunicarnos nos permite expresar de manera adecuada en todos los ambientes. Hoy en Creciendo Juntos, comunicación asertiva. COP Aspire presenta un programa con el fin de ampliar tus conocimientos sobre principios bíblicos financieros. Creciendo Juntos. Creciendo Juntos. Educación financiera para una vida plena. Señores, saludos. Qué bueno que estamos aquí nueva vez en su programa Creciendo Juntos. Hoy, como ya ha anunciado nuestra hermana Arislourdes Avilés, tenemos de invitado al señor Joaquín Disla. Joaquín es psicólogo clínico, terapista familiar y una persona que a través del tiempo en este programa ha estado siempre presente conversando con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante: comunicación asertiva. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros comunicarnos claramente y que las personas nos escuchen y nos entiendan? Joaquín, saludos, bienvenido. No, yo como siempre cuando estoy con ustedes, muy agradecido por la oportunidad de poder compartir y llegar al público que lo siguen ustedes para que compartir estos conocimientos que vamos a estar trabajando, tocando y que sean de beneficio para las personas. O sea que nada, estamos aquí para aportar y escuchar y bendecir. ¿A qué tú llamas comunicación asertiva? Sí, mira, lo primero que quiero decir es que nosotros los seres humanos somos seres interdependientes en el sentido de que no vivimos solos. Eso es una realidad. Y si nosotros no vivimos solos, evidentemente necesitamos a los demás. Y si necesitamos a los demás, con los demás tenemos que comunicarnos, dialogar y hablar. O sea, estamos condenados, si se puede utilizar la palabra, a tener que comunicarnos y utilizar la palabra, porque no hay de otra forma. Entonces, ese elemento es fundamental para que podamos entender la magnitud y la importancia de este tema. Básicamente, cuando se habla de asertividad, la palabra asertividad, en última instancia, quiere decir expresar una opinión de manera firme. Y normalmente se habla de que la asertividad se maneja entre tú no ser una persona hostil, ni ser una persona agresiva, pero tampoco ser una persona pasiva, sino que tú puedas decir y expresar a los demás lo que tú sientas, lo que tú sientes y lo que tú crees. A mí me gusta mucho comparar el concepto de asertividad, de comunicación asertiva, cuando Jesús dijo que su sí sea sí y que su no sea no. Y Jesús le añadió, cualquier cosa fuera de ahí, lo que trae es problema. Entonces, cuando hablamos de una comunicación asertiva, estamos hablando de que usted tiene toda la oportunidad y tiene todo el derecho y digamos hasta la obligación de usted comunicarse de manera clara, de tal manera que los demás puedan realmente saber qué es lo que tú piensas y lo que tú crees, independientemente de que tú tengas razón o no tengas razón, porque ya eso es otra cosa. Entonces, necesitamos aprender a comunicarnos de manera asertiva para que los demás realmente puedan entender y tener claridad de qué es lo que uno está planteando y que no se queden con duda, sino que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Ahora, llegar a ese punto de que tu comunicación y lo que tú digas sea tu sí, sí, sí y tu no, no, implica mucha claridad de parte de una persona. Y la comunicación asertiva te lleva a que tú estés siempre reflexionando y teniendo claro cuáles son los argumentos y las razones que tú tienes para expresar lo que tú tienes. Y repito, independientemente de que tú estés equivocado o no. Eso es básicamente. Entonces, no hay que ver el mensaje. Es decir, muchísimas veces estamos enfocados en el mensaje, en lo que se quiere decir, sino también la forma en que nosotros la comunicamos. Sí, definitivamente tiene mucho que ver con la forma. Porque ustedes saben que muchas veces nosotros los seres humanos reaccionamos de manera no adecuada, no tanto al contenido de la información, sino también a veces a la forma en que se nos dice
el mensaje. Entonces, en una comunicación asertiva, usted tiene que tener la capacidad para poder comunicarse de manera clara y que los demás entiendan lo que tú estás diciendo. Repito, independientemente de que tú tengas o no razón. Porque cada individuo, Joaquín, tiene el libre albedrío de pensar como entiende. Su verdad. Mira, a mí normalmente me gusta añadirle a la palabra, al concepto de comunicación asertiva, me gusta añadirle la palabra dialógica. Porque en comunicación asertiva, no necesariamente tú estás preparado para escuchar lo que dice el otro. La comunicación asertiva tiene que ver con que tus opiniones tú las puedas expresar de manera clara y contundente que te entiendan. Pero no necesariamente en una comunicación asertiva tú estás presto para poder escuchar lo que el otro quiere decir. Entonces, cuando yo le añado lo de dialógico, estoy diciendo, no te puedes simplemente quedar en tú expresar lo que tú tienes que decir, sino que tienes que estar abierto a escuchar la comunicación del otro. Cuando entonces se da eso, entonces hablamos de una comunicación que es asertiva y que es dialógica, que implica la participación de los demás y el derecho que tienen los demás a expresar sus opiniones y la responsabilidad que tú tienes de poder escuchar lo que los otros también dicen. ¿Y cuánto nos enriquecemos cuando tenemos la oportunidad de escuchar a otras personas, otra versión, otro punto de vista? Porque qué aburrido es, Joaquín, cuando yo pienso y entonces me quedo en esta posición donde digo, es así, es lo que yo creo y ya, es una dictadura. Eso es muy difícil. Me imagino, ¿verdad?, en una relación de crianza, en una relación de matrimonio, en una relación de trabajo. ¿Cómo nos vamos a manejar, ¿verdad?, si no tenemos esta capacidad de hacernos entender y de entender a los demás? Yo me quedé con la idea de, por un lado, está la comunicación matizada por la hostilidad y por otro lado, una comunicación matizada por la vaguedad, por lo vago. Uh-huh. Entonces tú decías una comunicación firme. Entonces Aris Lourdes ha traído el tema de la forma en que me comunico. Uh-huh. ¿Cómo yo me comunico de manera hostil? ¿Y qué yo logro cuando me comunico con hostilidad? Utilizas la hostilidad cuando tú entiendes que la única verdad que existe es la tuya y la quieres imponer a los demás. Fíjense, normalmente hay un estilo de comunicación que se ha identificado muy bien, que es el de la comunicación de culpar a los demás. Y es el estilo muy clásico de uno levantar el dedo, porque eso le sale a uno así muy suave. Muy Yo te lo dije. Ya lo dijiste todo. Eso es una comunicación hostil. Estás diciendo que el problema que ha surgido no está en ti, sino que está en el otro y lo estás haciendo sentir culpable y que lo hizo mal, independientemente de que se haya equivocado. Pero fíjate que levantas el dedo y dices, yo te lo dije. Desde que una persona, Robert y Aris Lourdes, desde que una persona te dice, yo te lo dije, tú te trancas. Ok, ¿cuál sería la mejor manera de decir algo que sustituya el yo te lo dije? Bueno, ahí está muy claro el elemento de que ¿qué aprendiste de esta experiencia? O sea, en vez de decir, mira muchacho, yo te lo dije, tú le haces la pregunta, ¿qué tú aprendiste de esa experiencia? Sí, porque fíjate que cuando tú dices, ya te lo dije, lo que tú estás diciendo es que la persona tenía que hacerte caso a ti, y probablemente tú tenías la razón, pero lo hace sentir que fue, que no fue sabio. Exacto. Y lo hace sentir mal. Pero ya tú no tienes que decirle yo te lo dije, porque él sabe que tú se lo dijiste. Y que ahí estamos apuntando a yo tenía la razón, no me hiciste caso. Correctamente. Y no a un tema de aprendizaje. Y eso pasa con los hijos, cuando uno le dice, mira, ten cuidado aquí,
te va a dar un golpe o ten cuidado con esta compañía, y entonces luego viene la consecuencia, o con el esposo, cuando hay que tomar decisiones económicas, Sí. y a veces uno de los dos, no voy a decir la mujer, uno de los dos dice, mira mi amor, ten cuidado con estar apretando ese dinero, pero ten sí. cuidado con ese negocio, y cuando viene la Pero tú lo estás consecuencia, diciendo. Óyeme, qué muchacha más diplomática esta. y cuando vienen las consecuencias de ese mal negocio o de esa mala inversión, la persona está tentada a decirle a la pareja, yo te lo dije. Sin embargo, eso no va a solucionar nada. Es decir, señalar la Te culpa, cierras. los errores. Te Joaquín, cierras. yo creo que entonces hay que ir detrás del yo te lo dije. ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué emoción me sobrecarga a mí para yo levantar mi dedo y decir, yo te lo dije? Bueno. Porque ahí hay un tema también como de cómo yo respirar, cómo yo ver la situación y recomponerme mentalmente. Pero fíjate, interesante tu pregunta, Robert. Porque aquí la cuestión es que cuando estás en una comunicación asertiva y dialógica, tú le dices a la persona el consejo, tú le dices tu parecer. Digamos que tu experiencia como padre te dice, mira, lo que yo he vivido, lo que he aprendido es que si haces esto así, las consecuencias serán esta y esta. Se supone que tú estás dando una orientación y un consejo, no imponiendo. Y el problema viene cuando al ser humano le molesta, le desagrada que no se lleven de lo que uno está diciendo. Porque uno cree que aunque uno tenga razón, el otro obligatoriamente tiene que seguirte. Pero tú estás dando un consejo y viene el elemento de dejar que el otro o la otra tenga la capacidad para poder evaluar lo que tú dices, y tú al fin y al cabo decides, pero tu decisión es tuya. Yo te estoy diciendo las consecuencias que se ha visto de que pasa con esto. Claro, estamos hablando ya de cuando son adultos, porque cuando son niños evidentemente tú tienes que trazar las pautas, no cabe la menor duda. Pero ya con una persona adulta que tiene capacidad para tomar decisiones, tú le dices tu planteamiento y le presentas las consecuencias, de tal manera que cuando las cosas no salen como él pensaba, sino como tú le dijiste, ya tú no tienes que volvérselo a decir porque tú se lo dijiste. Entonces, en una comunicación asertiva y dialógica, el punto es, para volver a tocar tu tema, no tienes que decirle yo te lo dije, sino de esto, ¿qué tú aprendiste? Porque cuando le dices yo te lo dije, le estás diciendo, no me hiciste caso y yo como papá o como esposo siempre tengo la razón. Una sensación de frustración quizás. Completamente. Y a nadie, en sentido general, esa experiencia a nadie le gusta. Y entonces la consecuencia, porque al final, en otros momentos, no existe la confianza, porque va a haber un señalamiento, va a haber una acusación, y entonces se afecta la relación de matrimonio, se afecta la relación de hijo, no puedo acercarme. Señores, con este puntito, Joaquín, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve hablando de esta comunicación y cuáles son las oportunidades para seguirla mejorando. Creciendo juntos. Llámanos para informarte 809-688-5101. ¿Cuántas veces has soñado con tener tu propia casa o negocio? ¿Ver a tus hijos graduarse o simplemente acomodarte y mejorar tu calidad de vida? Sabemos que lo sueñas y que trabajas en eso, pero siempre hay algo que te descuadra. Lograr tus aspiraciones puede ser más fácil si no estás solo. Vamos a juntar esos pesos. En Copaspire te apoyamos para que el dinero que tienes y el que te falta sea útil y productivo. Hazte socio. Copaspire, creciendo juntos. Copaspire pone a la disposición de sus socios las instrucciones del Ministerio de Salud con orientaciones básicas para prevención y control del coronavirus COVID-19. Número 1. Lávese las manos con frecuencia y a fondo usando agua y jabón de guava por al menos 20 segundos. 2. Tosa o estornude en un pañuelo desechable y luego tire a la basura. 3. Limpie y desinfecte superficies y objetos que son tocados con frecuencia. Copaspire, creciendo juntos.
Llámanos para informarte y síguenos en las redes sociales. Creciendo juntos. Señores, estamos hablando hoy de conversación asertiva y dialógica. Y hablábamos en el segmento anterior de todo lo que vehicula la hostilidad cuando nos comunicamos. Pero también decía el señor Joaquín Disla del tema de la comunicación vaga, esquiva, poco precisa. ¿Cómo nos comunicamos así? Y que tú puedas dar un ejemplo de cómo esa comunicación no es firme, no es clara, sino que es media ambigua, vaga y no llega a la otra persona con la claridad necesaria para retornar en un diálogo. Yo creo que hay un elemento sumamente importante, es que cuando uno vaya a hacer un planteamiento o a decir algo, uno debe tener mucha claridad de los argumentos y las razones que uno tiene. Y cuando uno está claro con sus argumentos y con sus razones, uno lo puede presentar con meridiana claridad y no presenta de una manera ambigua o que no es clara. Entonces, en cualquier tipo de comunicación o de diálogo, siempre se recomienda que lo que tú vayas a decir, tú estés seguro de cuáles son los fundamentos, los argumentos y las razones que tú tienes para poder hacer ese planteamiento de tal manera que la otra persona te pueda entender. Y ahí mismo, Robert, voy a conectar con dos elementos que se han podido identificar, que son dos grandes trampas que nosotros caemos en la comunicación asertiva o una comunicación no asertiva y que nos quita la oportunidad de ser dialógico. Y estas dos trampas que voy a mencionar se dan a nivel general en todo ser humano, pero específicamente nosotros los dominicanos son muy comunes. ¿Cuáles son esas dos trampas? El dominicana en sentido general se maneja con el criterio de tú tienes que adivinarme lo que yo te lo di, y la otra cosa es el asumir que. En comunicación asertiva y dialógica tú no puedes asumir ni esperar que el otro te adivine. Usted tiene que ser claro y preciso. Y nosotros tenemos mucho la costumbre de asumir que tú me entendiste y de esperar que tú debiste adivinarme el pensamiento. Y el dominicano lo expresa tan bonito y a cada día. Cuando eso, dice, pero yo creía. Yo pensaba. Óyeme, Joaquín, yo tengo ese problema. Joaquín. No, tú. Déjame buscar la cédula. Eso es muy típico del estilo de nosotros. Siempre estamos asumiendo y esperando que el otro nos adivine. En cualquier espacio donde estemos, la familia, el trabajo, la iglesia, donde quiera, te vas a encontrar con esas dos grandes trampas. Y nos fascina comunicarnos a través de esos dos criterios. Yo asumí y yo esperaba que tú me adivinaras lo que yo estaba pensando, lo que yo quería. ¿Y cuál sería la herramienta? Porque yo creo que también ahí tiene que haber esa intencionalidad a la hora de, esto fue lo que yo entendí, esa retroalimentación para estar seguro, porque por ejemplo en el trabajo eso es muy delicado, porque podemos perdernos en muchas cosas, sí. Y hay cosas que incluso en las relaciones de matrimonio pueden ser muy complejas para la convivencia si yo asumo y el otro no hace lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo afinamos esas herramientas, Joaquín, para cerrar esa brecha? Sí, muy, muy importante, Arislu, de eso que tú estás planteando. Ahí lo que se recomienda es, para poder desarrollar esa comunicación asertiva y dialógica, es que tú puedas pedir retroalimentación de lo que tú estás diciendo. Pero ojo con esto, y esto es muy importante lo que voy a decir. En la retroalimentación, nosotros acostumbramos a decir, ¿me entendiste lo que te estoy diciendo? Fíjate, cuando tú le dices al otro o a la otra, ¿me entendiste?, la otra persona lo interpreta, piensa que yo soy bruto. Sí. Eso es lo más típico. Es decir, desde que tú le dices, ¿me estás entendiendo lo que te estoy diciendo?, el otro o la otra lo percibe e internamente dice,
pero es que él piensa que yo soy bruto, que no lo entendí. Entonces, no se recomienda dar la retroalimentación desde el punto de vista o desde la posición de superioridad, Joaquín. De donde yo sí sé y yo te estoy dando una orden. Bueno, ya lo dijiste todo. Lo que se recomienda es que en la retroalimentación tú puedas decir, me di a entender y me dejé explicar bien lo que estoy diciendo, de tal manera que no echas la culpa sobre el otro de me estás entendiendo, sino que tú te abres a decir, quiero saber si me estoy dando. Es lo mismo, es lo mismo, es retroalimentación, pero se toma de manera muy diferente. Pero también, Joaquín, es que hay una responsabilidad del emisor. Es decir, si eres tú que tienes el mensaje, tú tienes que procurar que el otro entienda, porque en tu cabeza todo está muy organizado, pero para sacar ese mensaje y decodificarlo, transmitirlo y que el otro lo comprenda, ahí hay una responsabilidad. Claro, por eso es que cuando no se utiliza la retroalimentación, caemos en las dos trampas. Asumí que me entendiste y yo esperé que me olvidabas el pensamiento. No, para eliminar esas dos trampas, repito, está el elemento de la retroalimentación. Pero lo que quiero remachar es que cuando hagas la retroalimentación o se dé la retroalimentación, no lo hagas desde la posición de me entendiste. Perfecto. Sino me estoy dando a entender. Joaquín, hay un recurso que yo uso mucho y quiero que tú me corrijas si estoy en buen camino o si debo mejorar. Yo digo esto. ¿Cómo tú puedes poner en tu propia palabra lo que he comunicado? Tú dices que le pides al otro que diga. Sí, en su propia palabra lo que he comunicado. Excelente. Bueno, eso yo lo hago mucho en el contexto del trabajo como profesor. Uh-huh. En tu propia palabra, ¿qué tú captaste? ¿Cómo entiendes todo este brollo en tu propia palabra? Porque yo pienso que, óyeme, es que hay tantas distracciones cuando yo estoy comunicando que yo no me siento tan tranquilo de si, en este caso, estudiantes, mis hijos, realmente me están escuchando o están más interesados en el videíto que están viendo o en el chat que están leyendo. Sí. O sea, como que hay una sensación de que yo no estoy viendo que tu cuerpo está en una postura de atención. Uh-huh. Y como yo soy del Cibao, ¿verdad? Yo tenía un tío que decía, atencióneme. Atencióneme. Sí. Y si tú no le hablabas mirándole a los ojos, y si no lo escuchabas mirándole a los ojos, él te decía, atencióneme. Sí, no, pero excelente, Robert. Es decir, porque hay una comunicación no verbal de la otra parte que te está diciendo a ti como que no te están prestando atención porque están mirando el aparato, el dispositivo electrónico. Entonces tú dices, bueno, me pasé 3 minutos hablando de este tema y te vi con la cabeza mirando el dispositivo. Estoy viendo, y entonces quiero saber si en verdad lograste. Entonces ahora, ahí lo que bueno, el ejemplo tuyo, que tú le preguntas, dime en tus propias palabras, no tanto lo que tú entendiste, sino lo que yo quise decir, cómo tú lo interpretas, para que él no entienda si fue que lo entendió mal, sino si tú te expresaste bien. Uh-huh. Entonces, esa retroalimentación es básica, porque definitivamente el emisor sí realmente quiere sentir y ver que te están prestando atención. Entonces eso es válido. Sí, mira, por ejemplo, a los predicadores habituales de la congregación donde yo voy, ellos saben que yo anoto pequeños resumen del sermón y que antes lo hacía en un cuadernito y que ahora lo hago en una aplicación de Google Keep. Se llama la aplicación. Entonces yo le he dicho, miren, yo estoy en esto, porque hay mucha gente que está en otra cosa. Sí. Y es un tema serio de esas distracciones uh-huh. que tenemos que impiden una comunicación asertiva uh-huh.
y dialógica, como tú dices. Fíjate que tú has introducido el tema de lo dialógico, de que no solamente tú te estás expresando o tú quieres expresarte de manera firme y afirmativa, sino que tú quieres saber si el otro o la otra parte está entendiendo el mensaje tal como tú lo estás diciendo. Entonces, en ese sentido, entra el concepto de lo dialógico. Entonces, tú le pides la participación al otro o a la otra, donde le dice, dime por favor en tus propias palabras si lo que yo dije, cómo lo entendiste, para yo saber si era eso lo que yo realmente quería expresar. Vuelvo a insistir, Robert y Arislude, el tema no es poner sobre el otro si entendió o no, sino si yo me di a entender. Exactamente. Y en esa retroalimentación, Joaquín, me da la respuesta, ¿verdad? Le escucho lo que esa persona entendió. Entonces, ¿cómo yo tomo, cómo yo asumo? Porque yo pudiera tomar, es decir, la posición de atacar o de validar o de defender. Es decir, entonces, ¿cómo ante esa respuesta, cómo yo manejo, ¿verdad? Para volver a retroalimentar en caso de que no sea lo que considero importante, o también respetar la posición si es diferente a la mía. Bueno, fíjate, tú acabas de mencionar ahí los dos elementos que se consideran básicos para uno poder realmente comunicarse y tener un diálogo con el otro. Lo que se recomienda es ni ataques ni te defiendas. Normalmente el ser humano siempre vive con los guantes puestos para defenderse o para atacar. Y si te sentiste que te están atacando, te vas a defender. Entonces lo que se recomienda es ni ataques ni te defiendas. Eso, decirlo es muy fácil. Llevarlo a la práctica es un arte. Oigan lo que estoy diciendo. Sí, así es. Un arte. Porque el ser humano, el yo, si lo que tú me dices no me agrada, inmediatamente me siento atacado. Y por cuanto me siento atacado, me voy a defender. Y ahí no hay diálogo. O a atacar también. No hay. Se rompe el diálogo. Exacto. Yo le digo a las personas cuando trabajo este tema, todo el mundo se comunica porque no existe aquello que se llame no comunicación. Incluso el silencio y el bostezo es comunicación. Claro que sí. Pero dialogar es un arte. Eso hay que aprenderlo. A mí me quitaron en una clase una vez 10 puntos por bostezar. 10 puntos menos. Y yo me recuerdo, eso era en primero del bachillerato de aquellos tiempos. El profesor, yo no lo conocía el profesor. Y como a las 2 semanas veo que me quita 10 puntos. ¿Cómo es eso? Aquí está prohibido bostezar. Bueno, ya al cierre, señores, de este programa, hablando de la comunicación asertiva y dialógica, definitivamente vivimos en un mundo, ¿verdad?, donde tenemos que compartir, donde tenemos que comunicarnos de manera adecuada. Consejos finales, Joaquín. No podemos vivir sin la presencia de los demás. Usted siempre se podrá comunicar. Trate de que su comunicación sea asertiva, firme y afirmativa, y que sea dialógica, que le dé participación a los demás. Y darle participación a los demás es, el otro tiene una verdad completamente diferente a la mía. Y eso hay que aceptarlo. Gracias, amigas que nos escuchan. Gracias por seguirnos en Creciendo Juntos y hasta la próxima.